Abran por favor sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Voy a empezar leyendo a partir del versículo 6, a pesar de que nuestra concentración va a ser versículos 11 al 13. Y así dice la palabra del Señor. Estas son una carta escrita por Pablo y Silvano y Timoteo, sus colaboradores, a la iglesia que habían ellos plantado en Tesalónica. Y él les está escribiendo desde Corinto. Y dice lo siguiente: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando día y noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Versículo 11, y este va a ser nuestro texto para esta mañana. Dice Pablo en una expresión de oración al Padre, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Padre, agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Nos regocija el estar juntos como hermanos, como hijos del Dios Creador, el Dios omnipotente, el Dios Redentor, el Dios misericordioso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido, Padre, que en esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor, tú visites a tu pueblo, que tú tengas misericordia con nosotros y ministres a cada uno de acuerdo a su necesidad. Necesitamos, Padre, que tu Espíritu ilumine tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque nosotros no estamos en la oscuridad, porque tú estamos en la luz, porque tu palabra es la luz para nuestro camino. Señor, y queremos pedirte en este día, Señor, que nos instruyas y redargullas nuestros corazones, que nos corrijas y nos instruyas en justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me encanta particularmente las epístolas a los tesalonicenses, porque en ellas yo veo, y creo que lo he dicho antes, yo veo allí el corazón pastoral, el amor del apóstol Pablo. Y aquí vemos en un momento, especialmente los capítulos 2 y 3 de la primera de Tesalonicenses, vemos como él derrama su corazón pastoral a la iglesia. Como él, no solo él justifica su ministerio entre ellos, no solo defendiendo su apostolado, sino mostrándole el amor que él tenía por ellos. De hecho, MacArthur explica que Pablo no solamente se limitó a cambiar de una sección a otra, porque la siguiente sección tiene que ver más con teología, pero dice que él no se permitió concluir el derramamiento de su corazón pastoral por los creyentes en Tesalónica sin dejar de orar por ellos, de que la voluntad de Dios fuera cumplida en sus vidas. Entonces, hermanos, en el pasaje que vamos a ver hoy, versículos 11 al 13, lo que nosotros vemos allí es la oración de Pablo por los tesalonicenses. Y hermanos, yo quiero que pienses, antes de empezar
a nuestro estudio, quiero que pienses el privilegio singular que nosotros tenemos de que a través del Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esas palabras, nosotros podemos entender y ser edificados por las oraciones de un apóstol por una de las iglesias que él mismo plantó. Esto es increíble y esto vamos a verlo. Y quiero leer de nuevo el pasaje, versículos 11 al 13, donde dice el apóstol Pablo, repito, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, lo que estamos viendo en esta oración, vamos a ver que aquí esta oración nos recuerda tres maneras en las que Dios obra en la vida de la iglesia. Tres maneras en que Dios obra particularmente en la vida del creyente. Y hermanos, conforme nosotros nos recordamos estas maneras en que Dios obra en cada uno de nosotros, esto nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer de la misma manera que lo hizo con los tesalonicenses en tiempos de dificultad, tiempos de persecución. Y para que del mismo objetivo que tenía Pablo con ellos, que era que pudieran llegar hasta el final, siendo fieles al Señor, de que no abandonaran la fe, de esa misma manera, al nosotros recordar la obra de Dios en nuestras vidas, vamos a nosotros ser fortalecidos para seguir siendo fieles en nuestra vida a pesar de las dificultades. Y entonces, la manera en que vamos a estudiar este pasaje, vamos a ver que estos son tres maneras en que Dios obra en la vida del creyente que nos van a recordar nuestra responsabilidad a la luz de la obra de Dios. Y lo vamos a estudiar en tres maneras. Primero, vamos a ver que nuestra responsabilidad es crecer en dependencia de Dios, es el versículo 11. Segundo, vamos a ver que es nuestra responsabilidad crecer en el amor por otros. Y tercero, vamos a ver que es nuestra responsabilidad como iglesia crecer en santidad, en preparación para estar con Cristo. Amén. Así que pidamos de nuevo que el Señor nos enseñe a hacer, y este es el título de nuestro mensaje el día de hoy, que el Señor nos enseñe a hacer, y este es el título: confiados, amorosos y consagrados. Y que el Señor nos enseñe en esta mañana. Veamos primero entonces nuestro primer deber que nos recuerda la oración de Pablo, y es crecer en dependencia de Dios. El versículo dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Hermanos, noten la dependencia que Pablo tiene de Dios o en Dios en esta oración. Él sabe que Dios dirigía sus pasos, de que él no iba a poder regresar a Tesalónica, recuerden que estaba en Corintio, si no era por la obra de Dios. Y entonces por eso él le pide a Dios que él conceda su petición. Y es algo muy interesante, que es que Pablo tenía un deseo ferviente. Él tenía un deseo ferviente, ¿y cuál era? Era reunificarse con sus hermanos en Tesalónica. Noten que Pablo había plantado la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero, en el año 50 después de Cristo. Pablo, después de haber sido perseguido, sale expulsado de esa ciudad y pasa a la ciudad de Berea y luego llega a la ciudad de Atenas. Y en Atenas Pablo tuvo un temor increíble de que ellos, los tesalonicenses, hubiesen sucumbido, hubiesen caído en el peso de la persecución y de que Satanás los hubiese tentado y hecho caer y abandonar su fe. Y no aguantando ese prospecto, Pablo envía a uno de sus colaboradores, a Timoteo, a que él regresara a Tesalónica. Como dice el capítulo 3, versículo 1 al 4, para que Timoteo pudiera confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. Y entonces el reporte que trae Timoteo, como acabamos de leer, es un reporte feliz.
Y muy alentador para Pablo, los hermanos en Tesalónica estaban firmes en la fe, y no solo eso, sino que ellos compartían el amor que Pablo tenía por ellos, por su padre espiritual, y tenían también deseo de verlo a él. Imagínate, hermano, por un momento, siendo Pablo fue el que plantó la iglesia y él escucha ese reporte tan exitoso de parte de Timoteo, él se llena de alivio, se llena de acción de gracias, y eso es lo que nosotros vemos reflejado en lo que acabamos de leer. Pero noten el cariño con que Pablo hablaba. El deseo que Pablo tenía de regresar a la iglesia no era simplemente una obligación ministerial. No era que él tenía que ir allí a cumplir una responsabilidad, no. Él quería ir mucho más allá, él quería edificarlos, como dice en el capítulo 3, versículo 10. Él dice que ellos estaban orando, y de noche y de día, no con poca ánimo, sino con gran insistencia, dice el versículo, para que veamos vuestro rostro. Él quería estar en su presencia. Él no se conformaba simplemente con leer una carta, no, con recibir un reporte de Timoteo. Él decía, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Noten, hermano, el apego que él tenía con los hermanos. Él se sentía, capítulo 2, versículo 11, como su padre espiritual. O noten el capítulo 2, versículo 17, vean las palabras de Pablo, donde dice, luego nosotros los que vivimos, capítulo 2, versículo 17, él dice de la siguiente manera, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Esa era la preocupación de Pablo, que estaba separado de sus hermanos. Y dice, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Fíjense cómo el corazón con el que Pablo está hablando. Y dice que no solamente intentó buscarles no una sola vez, sino que intentó regresar una y otra vez. Pero dice el versículo 18 al final que Pablo tuvo un obstáculo. Versículo 18 dice que pero Satanás nos estorbó. La epístola no dice cómo lo hizo, pero queda claro de que fue un impedimento que definitivamente le impidió regresar a Tesalónica. Una y otra vez dice. Probablemente se refiere a las muchas personas en esa ciudad que le habían prohibido regresar a Pablo. Y hermanos, la verdad que nosotros encontramos acá es que a pesar de que Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnipresente, Satanás tiene mucho poder. Él es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero entonces Pablo hace lo que debe hacer, es buscar el poder de aquel que tiene mayor poder que Satanás. Y por eso él está orando a Dios. Y por eso el poder de Dios eclipsa el poder de Satanás. Y entonces por eso vemos en el versículo, regresando al versículo, capítulo 3, versículo 11, que Pablo acude al Dios y Padre nuestro. Ahí le está apelando no solamente al poder de Dios, sino al hecho de que Dios es su Padre y que Dios al cuidado de él y de que él tiene un deseo fervoroso en su corazón y es regresar y ver a sus hermanos y ministrarles a ellos. Y él quiere pedirle, Padre, por favor, ayúdame y remueve los obstáculos de Satanás y permíteme regresar a ellos. Y no solamente dice eso, sino que en el versículo 11 pueden ver que él está pidiendo al Señor Jesucristo. Entonces no solamente está apelando a la paternidad de Dios para que conceda su oración, sino que también está apelando al señorío del Señor Jesucristo, de que Él está en control de las cosas. Y por eso Él dice que Él dirija nuestro camino a vosotros. Hermanos, Pablo entiende aquí, y la palabra dirigir tiene que ver a enderezar el camino. Quizás Pablo pensó que el camino de regreso a Tesalónica había tomado varios atajos y varios desvíos.
Y él está pidiendo a Dios, endereza mi camino, que yo pueda regresar a mis hermanos lo más rápido posible, sin ningún otro impedimento. Y veamos, hermanos, que en esta oración vemos lo que Pablo entiende, que es lo que tú y yo nosotros tenemos que recordar siempre. Y es que el corazón del hombre piensa su camino. Pablo quería regresar a Tesalónica para ministrar. Pero dice el versículo en Proverbios 16:9, mas Jehová endereza sus pasos. Es lo mismo que Jeremías entendió. Jeremías dijo en 10:23, dijo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Escuchaste eso? Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermano, quizás alguno de ustedes diga, hermano, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando en mi vida este día. Yo necesito tomar las riendas de esta situación. Ya yo no tengo tiempo de orar. Yo oré suficiente. Hermanos, aunque a veces parezca que en nuestra vida que Dios no está en control, a veces que parezca que nuestra situación se está saliendo de nuestras manos, de que todo está fuera de control, Dios está en control de tu vida. De la misma manera que un jinete pone un freno en el caballo, y por más fuerza y por más coraje que tenga el caballo, ese freno lo controla. De esa misma manera, Dios controla el destino de tu vida. ¿Tú crees eso? Yo espero que sí, porque Él dice, si Él viene al Dios y Padre nuestro, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, fíjese que no está diciendo el Señor, el Dios, está diciendo nuestro. Ahí es una petición íntima, hermanos. Y si Él ora de esa manera, nosotros podemos orar de esa manera. Yo sé que cada uno de nosotros tiene deseos. Cada uno de nosotros tiene muchos anhelos. Pablo también. Y Pablo acudió al que los puede cumplir. Yo quiero que vayan conmigo al Salmo 37. Al Salmo 37. Porque la oración del salmista es increíble para afirmarnos en confianza en Dios. Fíjense lo que dice el salmista lo que dice el salmista David en el Salmo 37, versículos 1 al 5. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí vemos lo mismo que hizo Pablo en nuestro pasaje. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos, todos nosotros tenemos deseos, como lo decía, todos tenemos anhelos. Y muchas veces son anhelos y deseos buenos. Algunos quieren casarse, como decía el hermano Julio. Algunos quieren tener hijos, algunos quieren tener un puesto de servicio en el ministerio. Todas estas cosas son buenas. Pero lo que nos llama a este pasaje es que nosotros debemos encomendar nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Como dice el salmista, nosotros debemos deleitarnos en Dios. Y eso lo hacemos a través de su palabra. Y de esa manera, mientras que más nos deleitamos en Dios, a través de su palabra, Él va a guiar nuestros afectos. Él va a guiar nuestros anhelos. Él va a poner en Él los deseos que son de Él y los va a poner en nosotros. Y cuando así sea, el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón. Hermanos, y no termina allí la oración de Pablo, sino que él va más allá. Y lo que va a él discutir en el versículo 12 nos recuerda que cuando nosotros dejamos de confiar en Dios,
Nosotros, cuando tentamos, cuando caemos en incredulidades, cuando se nos olvida lo que hemos acabado de cantar, las perfecciones y los atributos de Dios, nosotros nos convertimos en personas muy peculiares, muy peculiares. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, nos volvemos en manipuladores, nos ponemos desconfiados, nos volvemos egoístas, envidiosos, hasta criticones, quejumbrosos, inconformes, amargados, peleones. Esa es la persona que no confía en Dios, ¿no es así? Hermanos, esto es exactamente lo contrario a lo que significa amar a otras personas. Es completamente lo contrario a la voluntad que Dios tiene por nosotros. Solamente una persona que de veras confía en Dios, confía de que Dios dirige sus pasos, va a ser una persona que va a poder amar a otras personas. Y eso es precisamente lo que vemos en la segunda petición en la oración de Pablo aquí en nuestro pasaje. Vayan conmigo al versículo 12, donde Pablo dice lo siguiente. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ese va a ser nuestro segundo punto, y es que tenemos una responsabilidad, hermanos, de crecer en amor por otros. Y para empezar este punto, quiero pedirte que pienses en el rey Salomón. Todos recordamos su oración cuando él se convirtió en rey de Israel. De todas las cosas que él pudo haber pedido, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría, pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido simplemente poder, pero lo que él pidió fue sabiduría para poder regir al pueblo de Dios, ¿cierto? Y hermanos, similarmente Pablo, de todas las cosas que pudo haber pedido, él pidió no por sí mismo, por las aflicciones y las dificultades en las que se encontraba en Corinto. Él pide por los hermanos en Tesalónica. Es una oración no egoísta, sino que es una oración abnegada. Él está preocupado por ellos. Y fíjense que él no pide que los tesalonicenses sean liberados de su dificultad. Él no pide que los tesalonicenses puedan ser liberados de la persecución a la cual ellos estaban siendo víctimas. Él no hace eso. Él lo que está haciendo es bien peculiar, porque él lo que está pidiendo es que ellos crezcan en amor mutuo dentro y afuera de la iglesia. Y usted dice, bueno, pero ¿qué importa eso de afuera de la iglesia? Importa mucho, porque los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Y entonces cuando él dice y amor por todos, se está refiriendo a personas que eran enemigos de la cruz. Y hermano, esta oración nos recuerda que la voluntad de Dios es que nosotros no estemos estancados en este aspecto tan importante de la vida cristiana, y es de amarnos los unos a los otros. No, el pasaje nos llama a que estemos constantemente creciendo. Y él no dice solamente crecer, él está diciendo sobreabundar. Sobreabundar. Cuando en la noche, cuando voy a poner yo a dormir a mi hijo Esteban, él siempre me pide agua. Me dice agua. Entonces yo voy y busco uno de esos vasitos que no se puede botar el agua, y yo le pongo un poquito nada más. ¿Por qué? Porque si le doy mucha agua, entonces se va a tener un accidente en la cama. Y yo le pongo un poquitito de agua nada más. Ese no es el amor del que está refiriéndose Pablo. Pablo está diciendo, agarra esa agua, ese vaso, y llénalo de agua hasta que se rebose y se rebose y se rebose. Así debe ser nuestros corazones en amor con las otras personas. Y fíjense que esa es la voluntad de Jesús mismo. Él dijo en Juan 13:35, él dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Pablo enseñó lo mismo en Romanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal es de familia, con personas que no son familia. Y él dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. De considerar a otras personas más dignas de honor que nosotros mismos. Igual Pedro, él enseñó lo siguiente, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor, de nuevo, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Entonces, hermanos, esto no se trata meramente de tolerar a otras personas. Esto no se trata meramente de ser paciente. Muchas veces decimos, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Hermano, ora que el Señor me dé paciencia por fulanito. Esto es más que eso. Esto es que mi amor por las personas, aprender y crecer para que más y más se rebose de amor por otras personas. Eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo. Esa es la voluntad de Dios para no solamente para Tesalónica, sino para nosotros hoy día. Y fíjense que no solamente se trata de que no es meramente a tolerarnos lo que Pablo se refiere, pero él dice que la implicación es que tampoco se trata de conformarse en donde nosotros estamos. Yo sé que muchos de nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Berea somos amorosos. Tenemos muy buenos ejemplos y hemos aprendido a ser amorosos. Yo le comentaba a la hermana María que desde el primer día que nosotros llegamos a la Iglesia Berea hace 5 años, lo que fue patente, palpable, fue el amor de la congregación para con nosotros sin conocernos. Sin embargo, Pablo dice acá, o la implicación es que no debemos conformarnos en donde estamos. Siempre debemos buscar crecer más y más y más. Que Dios, hermano, nos ayude, como dice un pastor, a tener un descontento santo acerca de este tema. Un descontento santo acerca de este tema. Que tú veas donde tú estás en este momento y tú digas, no es suficiente, yo necesito crecer. Yo necesito crecer. Fíjense que eso es precisamente lo que Pablo les está animando a los tesalonicenses en el pasaje aquí en capítulo 4, versículo 9. Se está refiriendo a ese mismo término que acabamos de ver en Pedro y en Romanos, donde dice, pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Tú ves eso, hermano? Pablo no está diciendo, Pablo no los está reprendiendo porque son odiosos. No, él está diciendo, ustedes han aprendido. Y no solamente que han aprendido de ellos mismos, sino que dice que Dios los ha enseñado. Pero aparentemente para Pablo no es suficiente. Porque fíjense cómo él dice al final del versículo 10, él dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿Y qué es en ello? Es el amor fraternal. Abundéis en ello más y más. De nuevo, hermanos, que Dios nos ayude a tener ese descontento santo de cómo nosotros amamos a otros. Y hermanos, qué contraste. Quizás sea yo nada más, pero qué contraste tan grande de lo que nosotros vemos acá y el amor tan escaso que a veces hay en nuestros corazones, ¿verdad? Hermanos, de muchas cosas que podríamos decir aquí como aplicación, quisiera referirme a la vida de la iglesia. Porque quizás para muchos venir a la iglesia ha llegado a ser una costumbre. Para muchos venir a la iglesia ha llegado a ser hasta una obligación, algo que hay que hacer para cumplir con el Señor. Pero según lo que nosotros estamos viendo en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, venir a la iglesia debe ser un anhelo porque aquí nosotros encontramos personas a las cuales podemos amar. Y personas que van a estar listas para amarnos a nosotros. Entonces, hermanos, estar en la vida de la iglesia es mucho más allá que una obligación. Es mucho más allá que simplemente una costumbre, un hábito que tengo. Mucho más que meramente una disciplina espiritual. Es una oportunidad incomparable de nosotros a derramar nuestro amor por otras personas. Y fíjense, hermano, que si nosotros somos honestos, el amor bíblico no se produce naturalmente en nuestros corazones. Y ese es parte del punto de la oración de Pablo, de la implicación que nosotros podemos extraer de ella.
Porque Pablo está pidiendo que que los tesalonicenses puedan sobreabundar. Entonces, hermanos, si tú y yo queremos sobreabundar en amor, nosotros necesitamos alguien que nos ayude. Porque en nuestro corazón ese amor no está. Tú y yo necesitamos que Dios sea el que plante la semilla del amor y de que Él mismo sea el que la riegue. Ahora, ¿quiere decir esto, hermanos, que nosotros simplemente vamos a esperar pasivamente y que Dios haga el cambio en nosotros? Sin nosotros mover un dedo siquiera. No, hermanos. No debe ser. La santificación bíblicamente no trabaja de esa manera. Hay muchas personas que piensan que así funciona, pero no funciona así. Recuérdense lo que dice, y lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, cómo funciona la santificación. Porque mientras es verdad, o siempre que es verdad, que Dios obra ese amor en nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad. Y veámoslo en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 12 y 13. Yo sé que muchos estamos acostumbrados y estamos familiarizados con este pasaje. Pero él dice acá, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice aquí? Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está un mandamiento de ocuparse en la salvación. Es decir, que la salvación la salvación interna, esa realidad interna se manifieste externamente a través del esfuerzo. Eso es lo que quiere decir. Versículo 3 da la razón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, un comentarista explica lo siguiente: Dios toma la iniciativa de promover el crecimiento espiritual. Y Él es el que inspira en nosotros el deseo y la disposición de crecer en amor. Pero hermanos, debemos añadir que entonces nuestra respuesta es pedirle a Dios que ponga ese deseo. Orar, y no solo a eso, sino que nosotros disponernos a amar a otras personas, como vamos a ver en un momento algunos ejemplos que Pablo mismo nos da. Pero nosotros debemos entender que es nuestra responsabilidad también obedecer ese mandamiento. No es solamente que Dios nos mueve como un robot, nosotros obedecemos y nosotros activamos nuestra obediencia. Y fíjense el versículo 12. Regresando a Primera de Tesalonicenses, porque al final, en el versículo 12, él dice, él no habla no solamente de amarnos los unos a los otros en el contexto de la iglesia, pero vean el versículo, porque él dice allí, y para con todos, y para con todos. Él se ha referido a los unos a los otros, los de la comunidad, los de la iglesia. Y cuando él dice para con todos, se está refiriendo a los que están afuera, para cualquier persona que te puedas conseguir. Las personas que están en tu trabajo, las personas que están en tu escuela, tus vecinos, cualquier persona. Él dice, la oración es que puedan sobreabundar en amor por esas personas. Hermanos, yo encuentro que en mi vida personal esto ha sido verdad, que la iglesia... En este punto la iglesia ha venido a ser como un campo de entrenamiento para mí. Porque es aquí, en el contexto de la iglesia, que yo aprendo a amar a otras personas. Y no solamente a los que son fáciles de querer, sino también a los que son difíciles de querer. Y no es que yo haya llegado, pero seguimos creciendo. No estamos hoy como estábamos ayer. Pero fíjense el llamamiento que hace Pablo a los tesalonicenses, o el deseo que él expresa en su oración, es increíble, porque él está diciendo a los de afuera que, como les decía antes, muchos de ellos eran enemigos de la cruz y los maltrataban. Entonces, hermanos, si en el trabajo tú tienes a alguien que te maltrata por tu fe, que te ridiculiza por tu fe, que dice, oh, tú eres un estúpido genuino, nuestro llamamiento debería ser, ayúdame a amar a esta persona. Y debemos nosotros servirles de cualquier manera posible,
con cualquier don que nosotros tengamos o cualquier recurso que nosotros tengamos para adornar ese evangelio que nosotros debemos estarles predicando. Y fíjense, hermanos, que al final del versículo 12 hay algo fascinante. Es fascinante para mí, porque dice, Pablo se pone a sí mismo y a Silvano y a Timoteo como ejemplo de ese amor. Y para mí esto me redarguye, porque Pablo está diciendo eso en una oración a Dios. Quiere decir que él tiene una conciencia limpia. ¡Wow! De que él puede ser ejemplo para otros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a crecer. Fíjense que, y esto, para mí esto subraya la importancia de tener ejemplos a quienes imitar. Y yo creo que eso también lo ha dado Dios en la iglesia. Muchos de ustedes me conocen, ustedes saben que yo amo a la iglesia del Señor por muchas razones, y esta es una de ellas. Dios ha puesto a pastores, maestros, Dios ha puesto a líderes, ancianos, para que sean para nosotros ejemplo. Eso fue lo que sucedió en Tesalónica. Capítulo 1, versículo 6. Ustedes pueden ver claramente como Pablo dice, capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de ¿quiénes? De nosotros, de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Dice, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces por eso, hermano, eso nos recuerda que nosotros, todos nosotros que somos ovejas, nosotros debemos buscar maneras de estar cerquita de los que son pastores, porque son ejemplos para nosotros. Fíjense cómo lo dice Pablo también en 1 Tesalonicenses 5, 12. Porque él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Lo ven allí? Dice, son los que trabajan entre vosotros. Él se está refiriendo a los pastores, líderes y ancianos de la iglesia. Y él está diciendo, ellos trabajan, hacen su trabajo entre vosotros, no afuera. No por teléfono y no por Zoom, no separados, sino que hay un rebaño y los pastores están adentro del rebaño. Y eso es el diseño para que nosotros como oveja podamos estar cerca y podamos aprender de ellos ese cariño y ese apego emocional que Pablo les mostró a los tesalonicenses. Fíjense que Pablo se expresaba de tal manera con la iglesia. Él decía que él se sentía como una nodriza. ¿Qué tanto más? ¿Qué más se puede, qué mayor expresión de amor y cariño y cuidado y sacrificio puede haber que la madre de un bebé? Y Pablo está diciendo, así soy yo con ustedes. O luego en el mismo capítulo 12 él dice que yo soy como el padre a sus hijos, yo les exhorto. Entonces fíjense, hermanos, que ese ejemplo al que se está refiriendo Pablo no es solamente simplemente servir, como lo vamos a ver en un momento, sino que es servir con cariño y con amor, con un apego emocional, con afecto. Y no es solamente palabras, no es solamente actitud, sino también acciones. Se recordarán que el simple hecho de Pablo haber llegado a Tesalónica a predicar el evangelio significó el peligro de su vida, porque él salió expulsado de Tesalónica. Y no solo eso, sino que en el capítulo 2, versículo 9 dice que Pablo y sus colaboradores, ellos trabajaron de día y de noche, incansablemente. ¿Para qué? Para que ellos pudieran crecer espiritualmente, para ministrar a la iglesia. Entonces, hermano, aquí estamos viendo un ejemplo, un retrato de lo que es el amor bíblico. Es servicio, pero también es afecto. Y hermanos, yo me temo que muchas veces, a veces servimos, pero servimos con una cara de tristeza, sin ningún gozo. Simplemente servimos porque el Señor dice que tenemos que servir a los hermanos. Pero ese no es el amor al que se refiere Pablo. Es increíble. Hay un amor en su corazón. Y lo que vemos en este pasaje es que ese fue un amor que Dios sembró y que Él regó. Y Él está diciendo, yo quiero tesalonicenses. Y te está diciendo a ti hoy, Iglesia Bíblica Berea, yo quiero que así seas tú. Y que no te conformes en donde tú estás. Yo no me quiero conformar, yo sé que me falta mucho. Y yo quiero que tú digas lo mismo acerca de ti.
Señor, me falta mucho, por favor, rebosa mi corazón de amor. Porque no hay otra necesidad más grande que esa. Y ya lo vamos a ver en nuestro tercer punto, que simplemente no estamos hablando, no estoy hablando yo de decir, oh, ámense hermanos para que no haya divisiones en la iglesia. No, esto que estamos viendo ahorita es crucial hermanos. Así que amemos no solo a los que son fáciles de amar, los que tienen cosas en comunes con nosotros. Que me gusta hablar con ese hermano porque estamos bien, estamos ahí en sintonía. No, a los que también son difíciles de amar, y siempre hay. Siempre hay. Y de nuevo, hermanos, si una persona tiene un compromiso con un pie afuera y un pie adentro en la iglesia, no va a aprender a amar de esta manera. Necesitan tener ejemplos cerca que ellos puedan ver. Hermanos, la iglesia Berea ha sido para mí y para mi esposa increíble porque nosotros tenemos ejemplos aquí de amor. Ustedes nos han enseñado a nosotros a amar. Lo vemos y nosotros observamos y hemos aprendido mucho. Y en particular, yo he aprendido mucho de los ancianos, en particular del pastor Roberto Sánchez. Mi esposa me dice, hoy en día estás mucho más suave de lo que eras antes. Y yo lo siento, a veces digo, uy, ¿qué me está pasando? Pero eso es bueno, esto encaja con la Escritura. Y lo digo esto no para hacer el mensaje acerca de mí, hermanos. Digo esto simplemente para hacer un ejemplo de que nosotros debemos estar involucrados en la vida de la iglesia para aprender. No debemos tenerla así de lejito. Y a veces la tenemos de lejito. Y a veces hay razones que tienen sentido. Oh, me hirieron en la iglesia. Yo entiendo, es verdad. Y yo le digo, confíe que el Señor está dirigiendo tus caminos y métete de lleno en la iglesia. No estés afuera, afuera. No, está dentro. Está dentro. Aprende a perdonar. ¿Dónde más vas a aprender a perdonar que en la iglesia del Señor? ¿Dónde más vas a aprender a servir a otros con los dones que Él te ha dado? Aquí. ¿A dónde más vas a aprender a soportar, a tener paciencia? En la iglesia. Y eso te hace mejor padre, eso te hace mejor madre, eso te hace mejor trabajador. Algunos dirán, oye, pero es que a mí en el trabajo no me dan un aumento, ni me han dado una promoción. Bueno, de repente es que andas peleando con todo el mundo todo el tiempo. Aprende en la iglesia a amar y a tener paciencia. A mí me ha pasado eso, hermano, en serio. Yo he aprendido a ser más tolerante en mi trabajo por la vida de la iglesia. Y eso es increíble. Y yo creo que eso es lo que está queriendo decir Pablo acá, cuando él dice que sobreabunde el amor unos por otros y por todos. Y hermanos, como decía, esto no es simplemente Pablo no está apelando sentimentalmente que haya mucho amor, así, oh, qué lindo, y los corazoncitos. No, aquí este pasaje está enseñando una verdad sumamente profunda. Y es lo que dijo, como lo dijo una persona, y escúchame bien, una persona que no sea amorosa no puede ser piadosa. Te lo voy a repetir. Una persona que no sea amorosa no va a ser piadosa. Esas no son mis palabras, son palabras de un hermano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Bueno, regresamos a nuestro pasaje en el capítulo 3, versículo 13, y vemos que es precisamente eso lo que está diciendo el apóstol Pablo y sus colaboradores. Y este es nuestro tercer punto. Hemos visto que debemos crecer en dependencia de Dios, debemos crecer en el amor por otros, y tercero, crecer en santidad, en anticipación, para prepararnos para estar con Cristo, para ese día en que vayamos a estar con Él. Y así dice el versículo 13. Él está diciendo de nuevo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos que si no eres amoroso, no eres piadoso? Bueno, lo vemos justo al comienzo del versículo 13, porque en el versículo 12 él está hablando de ser amoroso, y él comienza el versículo 13 diciendo, ¿para qué? Dice, sean amorosos para que crezcan y sean afirmados en santidad.
Es decir, el propósito de que Dios quiere que tú y yo seamos personas que tengamos afecto por otros, que sirvamos a otros, que amemos a otros, es porque eso fomenta la santidad en nuestra vida. Y eso tiene importancia en nuestra confianza en el día de hoy y en el día futuro cuando venga el Señor Jesús a juzgar a sus santos. Entonces lo que está haciendo Pablo acá es que él está orando para que la iglesia crezca en santidad práctica en su vida cristiana. Fíjense que él habla de que ellos sean afirmados en vuestros corazones irreprensibles en santidad. Pablo no está diciendo, cuando él dice irreprensible, él no quiere decir que sea una perfección total, que sea una ausencia total de pecado, no. Porque si Pablo quisiera decir eso, entonces, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Si Pablo quisiera decir que irreprensible significa la ausencia de pecado, fíjense lo que estaría diciendo. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Obviamente Pablo no creía que él era inmaculado sin pecado. De hecho, lo que él dice en otras partes de la Escritura es que él afirmaba ser el primero de los pecadores. El primero. Hermanos, ser irreprensible significa, aquí voy a utilizar una definición de un comentarista, donde dice, significa que nuestra aspiración y nuestro propósito sea vivir de tal manera que no se pueda hallar en nosotros ninguna falta. Y que nada en nuestra conducta pueda ser censurado como malo. Hermano, eso tiene que ver con el llamado alto, la expectativa, el estándar alto de santidad que Dios tiene para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo estemos consagrados a Él y de que nosotros estemos rechazando constantemente el mundo con la inmundicia que el mundo tiene, que tanto nos ofrece y que tanto nos tienta. Podríamos decirlo también como John Piper lo dice, que ser irreprensible no significa estar libre por completo de pecado, sino que significa no tener cuentas pendientes con Dios. Y yo añadiría, ni con nadie. Caminar en la luz, odiar nuestro pecado, dice el hermano, o renunciar a él y arrepentirnos de él. A eso es lo que se refiere Pablo. Él quiere que los tesalonicenses crezcan de esta manera y quieren que nosotros crezcamos de esa manera. Y fíjense que, hermanos, que es importante recordar que solamente hay dos tipos de personas. Una persona que desea ser irreprensible y hay otra persona que no desea ser irreprensible. Solamente un tipo de persona tiene el deseo y la capacidad de consagrarse a Dios de esta manera que nosotros estamos viendo en este momento. Y son solamente aquellas personas que han sido perdonados por su pecado, son personas que han sido declarados justos ante Dios, no por ellos, sino por la justicia de Jesucristo, por su rectitud, y han sido limpiados de la inmundicia del pecado en su corazón por la sangre de Cristo. Solamente esa persona tiene el deseo y la capacidad de ser irreprensible. Solo ellos tienen esa compulsión de buscar la santidad. Y es algo que Dios demanda, hermanos. Y este pasaje nos recuerda de eso. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense cómo él se refiere a los creyentes. Dice, como hijos obedientes. Ahí lo importante es que lo está llamando hijos de Dios. Y los hijos tienen una característica, son obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el versículo 16, porque, citando Levítico,
que escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, por eso decimos que esta oración nos recuerda que nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en santidad, sabiendo que Jesús va a regresar y nosotros vamos a estar con Él para siempre. En luz de eso, a la mira de eso, nosotros debemos crecer en santidad. Por eso dice que debemos estar consagrados por Él. Y solamente una persona que ha sido redimida recuerda y le importa que solo que sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y fíjense, hermanos, que aquí hay una contradicción aparente y es maravillosa, porque por un lado la Escritura dice que nosotros ya somos santos si estamos en Cristo, pero por el otro lado dice que nosotros debemos buscar la santidad. Y esto significa, hermanos, que para nosotros crecer en nuestra vida cristiana, tú debes buscar convertirte en lo que ya eres. ¿Me escuchaste? Te lo repito. Para crecer en la vida cristiana, tú y yo debemos buscar convertirnos en lo que ya somos en Cristo. Fíjense que Pablo está pensando en el futuro, no solamente está pensando en el presente, que creo que está implícito, pero en el futuro también. Su enfoque es escatológico, porque él habla de ser irreprensibles en santidad ante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto no se refiere al día de la ira venidera, en el día donde todas las personas van a ser juzgadas ante Dios. Porque según capítulo 1, versículo 10 de 1 Tesalonicenses y capítulo 5, versículo 9, los creyentes no van a sufrir la ira venidera de Dios. Y además, fíjense que el versículo que acabamos de leer, Pablo se está refiriendo a Dios como nuestro Padre. No se está refiriendo a Dios como nuestro juez. Entonces, hermanos, quiere decir que no se está refiriendo, cuando él dice que vamos a comparecer ante de Dios nuestro Padre, no se refiere a ese día de juicio eterno, sino que se está refiriendo al hecho de que Dios va a juzgar a los cristianos por sus obras. Hermanos, te recuerdo el día de hoy, y quizás tú necesites este recordatorio de que tu vida va a ser escudriñada por el Señor Jesucristo cuando tú estés en su presencia. En ese día. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ya haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, entonces lo que nos anima a este pasaje que estamos estudiando es que el Señor te va a dar la capacidad de crecer en amor por otras personas, y esa capacidad te va también a llenar de santidad en tu vida. Y Él dice que, lo que nos recuerda esto es que el Señor nos va a recompensar en cómo amaste a personas de manera práctica, con ese sacrificio y con ese servicio. Pero sirviendo con cariño, como Pablo sirvió a los tesalonicenses. Y entonces el punto de la oración es que eso va a traer confianza en ese día en que seamos juzgados por el Señor. Porque Él dice ahí en la palabra que dice, regresando a 1 Tesalonicenses, dice ser afirmados. Ser afirmados. Esa palabra tiene que ver con la palabra para que seáis afirmados vuestros corazones. Afirmado quiere decir, otra manera de traducirla es fortalecer. Es traer, imagínense una estructura que está débil, que está inestable y está a punto de caerse. Yo estaba pensando en esto y se me ocurrió pensar en la torre de Pisa. No sé si usted ha visto las fotos, pero es una torre que está inclinada. Y en un momento los ingenieros italianos se preocuparon y empezaron a pensar, ya se va a caer, ¿qué hacemos para que no se caiga? Y hice un poquito de investigación y lo que hicieron fue colocaron unos cables, le colocaron contrapesos, hicieron excavaciones, ¿para qué? Para que no se cayera la torre de Pisa. Lo que está diciendo Pablo acá es que Dios va a obrar con nosotros, va a obrar en nosotros esa santidad práctica, para que en el juicio de Jesucristo, en ese tribunal de Cristo, nosotros podamos estar confiados de que no vamos a caer. ¿Sí se entiende?
Y lo que nos va a mantener firmes no son las soluciones del hombre como el cable, como la excavadora, como los contrapesos, sino va a ser el poder de Dios aunado con nuestra obediencia. ¿Se entiende? Increíble. Hermanos, y nosotros entramos en este proceso de santificación no con terror, no con miedo, sino con confianza. Porque no solo nosotros estamos buscando ser irreprochables de manera práctica en el día a día, pero ya a nosotros se nos ha prometido que somos irreprochables en la mente de Dios. En la mente de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, donde vamos a ver cómo es que nosotros hemos sido destinados o elegidos a ser irreprochables en ese día cuando nuestra santificación sea consumada. Fíjense el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Efesios. Lo leo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Coma. Y entonces aquí nos da el propósito. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, hermanos, que esto es antes de la fundación del mundo. Entonces eso, hermanos, añade una confianza adicional. Sabemos que Dios nos ha escogido y sabemos que en ese día vamos a ser mostrados a Él santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque es una obra de Él. Es similar a lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos tener confianza de que ese día futuro, cuando estemos con el Señor, nosotros vamos a ser encontrados irreprensibles. Entonces hay una especie de tensión allí en este pasaje, porque tenemos la confianza de que eso ya ha sido determinado por Dios en su eternidad, pero de la misma manera, recuérdense, nosotros también debemos trabajar para que de ser irreprensibles, de esa santidad, se ocasione en nuestra vida de manera práctica. Y lo que nos ayuda entonces, hermano, es que si tú estás creciendo en santidad, en mortificar el pecado, no tienes que temer en el día del juicio, en ese día. Puedes venir confiado a Él. Pero si tú estás dejando que el pecado controle tu vida, eso te va a debilitar el alma. Eso va a debilitarte en ese día. Va a haber temor de ser reprobado. Va a ser temor de ser avergonzado. Así que, hermanos, tengamos cuidado con el orgullo, la lujuria, el amor al dinero. Hermanos, porque esas cosas no solamente nos debilitan, sino que pueden arruinar nuestro testimonio. Pueden arruinar nuestra influencia en la familia, en la iglesia. Así que, hermanos, recordemos que todos nosotros estamos propensos a esto. Como dice Santiago en el capítulo 1, a veces somos hombres de fe inestable. En inglés, double-minded, que tenemos un día estamos pensando en una cosa y otro día estamos pensando en otra. Un día estamos pensando en sabiduría, otro día estamos pensando en necedad. A veces somos, como dice él, la ola del mar que va y viene. Y la pregunta es entonces, ¿cómo no caer? ¿Cómo lograr terminar firme? ¿Cómo lograr terminar bien? Y bueno, lo que nos enseña este pasaje es que es Dios el que nos ayuda a obrar esa santidad de manera práctica en nuestra vida. Y no solamente eso, sino de que ha saldado esa futura santidad, esa consumación de nuestra santificación en el día del juicio. Es como dice el pastor MacArthur, dice toda la realidad. Él dice que la santificación es una realidad sobrenatural. Y dice que toda esa obra
esa realidad toda es la obra de Dios. Y dice, y al mismo tiempo depende de la obediencia del creyente. Así que, hermanos, para terminar, quisiera leer una oración del pastor John Piper, que creo que resume el mensaje de este pasaje. Y dice así el hermano: Padre, mi oración es que nos enseñes a ser cuidadosos en cuanto de verdad amamos unos a otros y a otros afuera. A que procuremos la santidad, sin la cual, como dice Hebreos 12:14, no veremos al Señor. Enséñanos a que vivamos nuestra vida cristiana con seriedad y al mismo tiempo a que tengamos una gloriosa seguridad y certeza de que seremos hallados aceptables en la venida del Señor. Oremos. Padre, yo te quiero agradecer, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Este pasaje nos ha alentado a que tú estás dirigiendo nuestros pasos. Tú pones anhelos en nuestros corazones y tú no te detienes allí, sino que tú diriges nuestros pasos. Tú vas a enderezar cualquier plan de nosotros que esté torcido, tú lo vas a enderezar, Señor. Nada está fuera de control. Tú eres nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a crecer y que nuestro amor por otros sobreabunde. Sin importar cómo nos traten, que nosotros podamos ser verdaderamente amorosos, Señor. Y nosotros necesitamos de tu habilitación para hacerlo. Necesitamos ejemplos alrededor de nosotros, Señor, que nos enseñen a amar. Yo te agradezco, Padre, que en tu iglesia, Padre, y en específico en tu iglesia aquí en Berea, tú nos has concedido tener ejemplos así. Queremos crecer, Padre, no nos queremos conformar, queremos tener ese descontento santo de decir, queremos crecer más. Y sabemos por este pasaje que mientras más nosotros tengamos esa capacidad y esa experiencia de amar a otros, más nos vas a recompensar con santidad en nuestra vida. Y así vamos a estar afirmados sin ningún temor para el día del juicio. Yo te agradezco, mi Señor, por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Te agradezco por lo que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Y yo te agradezco por mis hermanos que nos han enseñado a amar con su ejemplo, por el amor que ellos tienen por ti, Señor Jesús, y por los hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.